si quieres podemos ir comenzando y ya, pues el resto yo creo que se irá uniendo poquito a poco, pero por no hacer Muy bien, demorar entonces, más. Gracias. muy bien, muchas gracias, Susana. Entonces damos inicio a este webinar. Damos la bienvenida a todos y todas por su participación. Ya son 270 participantes los que tenemos en línea. Es una muy buena presentación. Estamos iniciando con este webinar un ciclo de conversaciones, debates, reflexiones en MetaRed IT sobre el impacto que tiene y tendrá la inteligencia artificial en las universidades. El tema del día de hoy, el título de nuestro webinar es La revolución de la inteligencia artificial es el fin de la universidad tal y como la conocemos. Es una pregunta bastante, digamos, motivadora y retadora para nuestro panel de expertos del día de hoy. El día de hoy vamos a tener una primera presentación a cargo de Percy Díez Quiñones, es profesor y coordinador del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima, aquí en Lima, Perú. Su presentación va a ser titulada Abriendo puertas, ventajas y oportunidades creadas por la inteligencia artificial en la educación superior. Posteriormente tendremos la participación de Laura Alonso Alemani. Ella es profesora de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y presentará, digamos, un tema que va a llamar mucho la atención. Se llama El lado oscuro de la inteligencia artificial, peligros y amenazas para la educación superior. De esta manera vamos a tener unas posiciones diversas sobre este punto. Y finalmente tendremos un panel de reflexiones desde el aula, que es algo que vamos a introducir en este ciclo de conferencias de MetaRed, para incluir siempre opiniones de los docentes, opiniones de la academia, pero también opiniones de los estudiantes. Queremos también escuchar a los estudiantes, y entonces nuestro panel va a estar conformado por María Paz Prendes Espinosa, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, España, por Carlos Cruz Martínez, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Él es estudiante y es presidente de RITSI, la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática en España. Y también tenemos la participación del profesor Carlos Astengo Nogues, que es profesor de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey. Entonces tenemos digamos, un muy nutrido y de muy buena calidad panel para nuestra discusión. Así que doy pase sin más a Percy 10 para que pueda iniciar con la primera presentación de esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes también. Entiendo que estamos con un alcance global, así que hay diferentes horarios. Acá en Perú estamos en algo de las 10 de la mañana. Y lo que me gustaría compartir con ustedes es hablar un poco sobre las ventajas y oportunidades que nos ha creado la inteligencia artificial en la educación superior, ¿no? O como quizá deberíamos ser más precisos, cómo nosotros podríamos crearnos estas ventajas utilizando una herramienta como es la inteligencia artificial. Siempre recordemos que los seres humanos venimos construyendo tecnología desde hace muchísimos milenios y esta es una más, ¿no? Tenemos que ver cómo la aprovechamos al máximo, ¿ok? Bueno, primero quisiera hacer una introducción y hablar un poquito acerca de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Porque se ha popularizado mucho ChatGPT en los últimos meses, tiene alrededor de 7 meses de lanzado, y justo el día lunes daba una clase que no tenía nada que ver con inteligencia artificial, era una clase sobre agilidad, sobre Scrum, y pregunté, ¿quiénes de ustedes ha trabajado con ChatGPT y ha jugado un poco con eso? Y varias personas levantaron la mano, casi todas levantaron la mano, excepto una persona. Y esa persona dijo, ¿a qué te refieres con ChatGPT, no? Y alguien del costado de él le dijo, no, pues lo de inteligencia artificial. Ah, ok, dijo, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de que muchas personas están asociando ChatGPT como sinónimo de inteligencia artificial.
y hay que corregir eso, es importante corregir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un conjunto de tecnologías que aplican diferentes estrategias para lograr hacer análisis avanzados, aplicar diferentes tipos de técnicas que se pueden aplicar, por ejemplo, para interpretar eventos, ¿no? Sucesos que ocurren, para también automatizar decisiones. Hace unos 3 años, un par de personas de una cadena de tiendas por departamentos me comentaba que su trabajo es tan único que va a ser imposible de automatizar, ¿no? Y conforme me iban contando el trabajo, yo les decía, bueno, en verdad si sentamos a un experto en Machine Learning y un científico de datos al lado de ustedes por una semana, yo creo que pueden crear un algoritmo que automatice en un principio un 60% de su trabajo, ¿no? Y de ahí eso va a mejorar. Entonces, la automatización de las decisiones es otra de las capacidades que viene haciendo la IA desde hace ya bastante tiempo, yo diría mucho más de una década, ¿no? Además, también podemos dejarle a que la IA tome ciertas acciones por nosotros, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que elegir cuáles, ¿no? Y finalmente, y probablemente lo que se ha popularizado en el último año y medio, 2 años, es la creación de nueva información, de nuevos textos, de nuevas imágenes, videos, etcétera. El espectro de las tecnologías que forman parte de la inteligencia artificial es muy amplio, ¿no? En este gráfico, perdón, en este diagrama básicamente damos una perspectiva muy general. Probablemente algunas de ellas ustedes ya las han conocido, como lo que es Machine Learning, modelo predictivo, sistemas de reglas, ¿no? Algunos de ustedes tendrán más familiaridad con alguna de estas tecnologías, otros menos, pero probablemente la que sí hemos utilizado todos ha sido, por ejemplo, los chatbots, ¿no? Los chatbots es algo bastante popular. Y de hecho, en breve voy a dar algunos ejemplos de tecnologías que hemos venido utilizando por años, que están basadas en inteligencia artificial y probablemente no nos hemos dado ni cuenta. Ya en el último año se ha popularizado una de las ramas de la inteligencia artificial, que es la IA generativa, que a su vez está compuesta de muchas otras tecnologías. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver cómo la IA generativa, que está en la elipse que está aquí al medio, es una partecita pequeña que está relacionada con otras tecnologías un poquito más longevas de la inteligencia artificial. Y ChatGPT lo que hace es ser una herramienta que es producida con IA generativa. Ahora, a su vez, la IA generativa nos permite hacer una serie de cosas, ¿no? Que son las que hemos estado viendo en las noticias últimamente y que ha estado maravillando a muchas personas, sorprendiendo a otras y también generando oportunidades de negocios en abundancia, ¿no? Por ejemplo, es posible crear una serie de artefactos de información, o sea, alguna pieza de información como puede ser, por ejemplo, nuevos audios o cosas visuales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a Michael Jackson cantando canciones de Freddie Mercury. Acá en Perú, por ejemplo, hace unos días se vio un audio, se escuchó un audio de José María Arguedas, un escritor ya fallecido hace muchas décadas, recitando una de sus obras, ¿no? Y eso lo hicieron con IA generativa. La semana pasada se estrenó la serie Secret Invasion de Marvel, donde toda la intro lo hicieron con IA generativa, no toda la parte de las imágenes introductorias. Entonces, son tecnologías que ya se están utilizando para una serie de aplicaciones, eh, digamos, abiertas a la imaginación, ¿no? Por supuesto, también todo lo que es la manipulación de datos, el trabajo con el lenguaje natural, ¿no? El reconocimiento de voz cada vez está mucho más perfecto. El poder incluso hacer diseños completos de productos, de modelos 3D, de CAD, etcétera, e incluso poder aprovechar la IA generativa para los métodos de aprendizajes a través de la creación de estrategias, por ejemplo, para resolver ciertas problemáticas que podrían en algunos casos ser problemas reales complejos, ¿no? Entonces, hay un espectro acá de aplicación de la IA generativa bastante extenso y me arriesgaría a decir que estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿no? Probablemente esto se encuentre muchísimas más aplicaciones en el futuro. Ahora, si bien he hablado hasta ahora de la IA generativa y un poquito esta moda del uso de ChatGPT de los últimos meses, ya venimos usando inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Empresas como Google, por ejemplo, o incluso los buscadores de los sitios de e-commerce, ya han incorporado motores de búsqueda y de recomendaciones de productos utilizando IA desde hace bastante tiempo. Amazon usa un motor de recomendaciones muy potente basado en IA desde hace bastantes años, ¿no? También empresas como Netflix, por ejemplo, o Spotify usan motores de recomendación de audio y video
a partir de la experiencia previa, ¿no? Los gustos de los usuarios. El OCR, o reconocimiento óptico de caracteres, es una tecnología que muchos ya conocen desde hace probablemente una década y media, ¿no? Que ahora ha madurado mucho más con la aplicación de algoritmos de IA más modernos. El reconocimiento de voz, cuando dictamos una nota usando nuestro celular, nuestro móvil, por ejemplo, o de repente usamos el reconocimiento de voz para dar instrucciones, para tomar acciones, estamos utilizando también inteligencia artificial. El procesamiento del lenguaje natural y los chatbots que muchísimas empresas han incorporado en los últimos 5 años, han proliferado sobre todo con la pandemia. La traducción, tanto la traducción estática como la traducción en tiempo real, usa la inteligencia artificial. Y finalmente, probablemente menos visible para el público general, el filtrado de spam, por ejemplo, ¿no? De correos electrónicos, se basa en patrones que se detectan a través de algoritmos de machine learning. Y finalmente, la automatización de decisiones, ¿no? Algunos ejemplos como los que ponía hace un rato. En los últimos años, por ejemplo, hemos trabajado con empresas del sector minero o del sector financiero que han tratado de automatizar algunas decisiones que o demoran mucho tiempo o generan una carga laboral muy alta para tratar de hacerlo más productivo, más eficiente. Entonces, esto de acá, que estamos viendo en esta lámina, son tecnologías maduras desde hace muchísimo tiempo eh, y que ya están difundidas, yo diría de una manera bastante amplia y que muchos de nosotros la hemos venido usando probablemente sin darnos cuenta. Aún así, el panorama que nos plantea Gartner en su Hype Cycle de inteligencia artificial del año pasado es que hay una gran cantidad de tecnologías que están todavía en una situación de expectación, ¿no? De que todavía estamos esperando que lleguen a su momento de madurez y digamos, las variantes acá son enormes, ¿no? Lo mismo pasa con las tecnologías de IA, ya específicamente entrando a lo que es el lenguaje natural. Así que tenemos un panorama bastante prometedor con respecto a todo lo que puede venir con la inteligencia artificial en el futuro. Y bueno, entrando ahora a hablar sobre la educación superior, ¿qué ventajas y oportunidades nos genera? Primero me gustaría hablar acerca de las ventajas, ¿no? Probablemente la ventaja más evidente y que todos nos hemos dado cuenta es la productividad. La inteligencia artificial en líneas generales nos permite ser más productivos y cuando hablo de productividad podríamos verlo desde muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en un sector laboral tradicional, la productividad a veces se traduce como hacer más con menos, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo vería también, y les voy a mostrar algunos ejemplos ahora, de que tanto los estudiantes, los alumnos, como los profesores tienen la capacidad de incrementar su productividad para hacer muchas más cosas y hacerlas probablemente también con una eficiencia bastante alta, ¿no? Otro aspecto importante de la IA es su capacidad de variedad. Probablemente nos va a permitir crear diferentes tipos de contenidos que no hubiéramos podido hacer antes, ¿no? Probablemente antes algunas personas eran solo visuales, otras personas eran solo, digamos, basadas en texto, ¿no? Pero ahora podríamos generar una variedad de contenido mucho más rico, mucho más multimedia. Otro aspecto interesante es la novedad. Podremos incorporar ahora en los contenidos que generemos, en los informes, en los trabajos que realicemos, un factor de novedad o de hacer cosas nuevas que antes no se habían podido implementar. Otra capacidad interesante es la amplitud, ¿no? Podemos cubrir una serie de tópicos de los que probablemente no seamos hoy expertos, ¿no? Y finalmente, también la calidad. La calidad incorporada aquí como nosotros, como human in the loop, ¿no? Como alguien que realmente valide que las cosas que se van generando sean las correctas, pero por supuesto, utilizando las herramientas de IA para poder acelerar. En el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima, cuando hemos abordado la necesidad de mapear tecnologías relacionadas a la educación superior, hemos utilizado este esquema bastante simple para dividir la educación superior en dos grandes ámbitos, ¿no? El ámbito administrativo y el ámbito académico. Dentro del ámbito administrativo estamos hablando de todo lo que es la parte de gestión de una universidad, por ejemplo. Estamos hablando de la gestión administrativa, la operación del día a día y todos los aspectos que están ahí vinculados, ¿no? Y en la parte de la derecha, el ámbito académico, hablamos acá de todo lo que es la
generación de las carreras, su estructuración, la creación de sílabos, contenidos, evaluaciones, etcétera, tanto por el lado de los docentes como la parte de los estudiantes, por supuesto asociado a una gestión académica, y aquí también incorporamos la parte de investigación, ¿no? Entonces, si comenzamos a buscar oportunidades de IA en estos dos ámbitos, podemos encontrar muchas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, ¿no? Escalar la educación a más ámbitos. Algunas universidades han tenido problemas para una mayor cobertura geográfica, por ejemplo, o para diversificarse, o para llegar de repente a ciertos tipos de culturas a las que no habían tenido acceso antes, ¿no? Imagínense ustedes utilizando herramientas como la traducción o la generación de imágenes, podríamos llegar a muchas más personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú podríamos traducir con mayor facilidad los contenidos a quechua o aymara con bastante sencillez y crear probablemente contenido personalizado para poder captar algunas poblaciones que en otros escenarios hubiera sido más difícil de incorporar. Algo que se ha puesto muy de moda hoy en día, yo diría, más allá de la moda, genera mucho valor, es el concepto del Customer Journey, ¿no? La posibilidad de ver a un cliente como un flujo, ¿no? Entonces, en el sector educativo, nosotros tenemos dos journeys muy importantes que manejar. Uno es el Student Journey y el otro es el Professor Journey, ¿no? Deberíamos poder gestionar de una manera integral el ciclo de vida del estudiante, desde que él es admitido, él pasa por sus procesos de matrícula, pasa por sus procesos de evaluación, de comprensión de los cursos y cómo va destacando en algunos más que en otros y va perfilando su carrera hacia alguna especialidad en particular. Nosotros podremos gestionar eso integralmente. Y lo mismo con los profesores, ¿no? Probablemente algunos profesores tengan una capacidad para enseñar diferentes cursos en diferentes carreras o probablemente volverse investigadores. Entonces, podríamos optimizar el journey, que significa el ciclo de vida de ellos durante la estancia en una universidad. Otra cosa que se puede hacer es aplicar las técnicas de Intelligent Automation de IA para poder automatizar tareas administrativas. O, por ejemplo, aplicar lo que comentaba hace un rato del análisis de datos basado en análisis de datos para poder hacer automatización de decisiones. Fíjense, acá tenemos 5 aplicaciones que podríamos perfectamente incorporar en la parte administrativa. En la parte académica, por ejemplo, podríamos hacer la creación de nuevos cursos y nuevos módulos con mucha más facilidad. También podemos usar algoritmos de Machine Learning para hacer análisis del rendimiento académico, por ejemplo. Y por supuesto, los profesores tienen hoy herramientas poderosas para poder hacer creación de contenido. Ya no solo como texto, ¿ah? Que probablemente nos funcionaba muy bien hacer una búsqueda en Google y poder pegar algunas imágenes y textos que encontrábamos ahí. Ahora podríamos crear un contenido basado en prompts que nosotros generemos en herramientas como ChatGPT, por ejemplo, pero también usando herramientas como DALL-E o Midjourney para poder generar imágenes o quizá incluso videos que acompañen nuestro curso, ¿no? Y por supuesto, hay muchas herramientas como Perplexity, por ejemplo, u otras que nos pueden ayudar a potenciar la investigación. Y bueno, hace unos días, por ejemplo, ha circulado una noticia que la Universidad de Harvard ha incorporado en su curso de Computer Science un chatbot, ¿no? Un asistente virtual, que una vez que tú te matriculas en el curso, el chatbot se habilita y es como una especie de compañero permanente durante todo el curso, que va a ir viendo cuál es tu ritmo de avance, tú le puedes preguntar cuáles son los temas en los que te sientes un poquito más débil, ¿no? Y te va asesorando, te va dando información y tiene como meta el chatbot no hacerte el trabajo, sino ir dándote la guía para que tú puedas ir aprendiendo de una manera correcta, ¿no? Entonces, muchas veces en las universidades pues, es muy difícil crear una experiencia personalizada porque solemos tener salones a veces con 10, 15, 20, 30, 40 alumnos. Imagínense, en muchos países de Latinoamérica, a veces los profesores pueden tener 40 alumnos o más en una sesión de clase. Crear una experiencia personalizada es muy compleja, pero con un asistente de este tipo lo podríamos lograr. Y bueno, y finalmente, ya contándoles un poco mi experiencia como profesor, yo a veces hago, mejor dicho, hacía casos, ¿no? Y alguna vez usé 2 o 3 meses para hacer un caso de unas 12 o 13 páginas de la que estaba, digamos, bastante orgulloso, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, la verdad, amigos, podremos generar 3 o 4 casos por semana utilizando ChatGPT, ¿no? Con diferentes escenarios, diferentes estrategias de evaluación. Yo enseño el curso de planeamiento estratégico en la Universidad de Lima. Imagínense, por ejemplo, crear una variedad de escenarios, ¿no? De repente un caso aplicado a la industria financiera, otro a la industria de seguros, otro a la industria minera, y los alumnos podrían tener diferentes perspectivas de cómo aplicarlo, ¿no?
incorporar factores de novedad, no hablarle a mis alumnos solamente del planeamiento estratégico tradicional, sino cómo se hace el planeamiento estratégico, por ejemplo, en China o en África, ¿no? Y por supuesto, llegar a incorporar estas culturas y por supuesto también optimizar mucho más el cruce de información, ¿no? Por ejemplo, para darles una idea de algo con lo que estuve jugando ayer, pensando en este webinar, es esto, ¿no? Por ejemplo, ayer entré a ChatGPT y le dije, ¿no? Diseña un caso de negocio similar a los casos de Harvard que trate sobre un banco que tiene que implementar transformación digital en sus productos crediticios debido a que varias fintech le han venido quitando participación de mercado desde hace 3 años y la extensión del caso debe ser de 1000 palabras. Y bueno, ChatGPT me creó un caso, ¿no? Entonces, ustedes ven acá, el caso tiene un resumen, tiene una introducción, se plantea un desafío, un análisis de la situación, ChatGPT decidió que el banco se llame Banco Central, le creó una pequeña historia, e incluso propuso una solución acá, ¿no? Si bien yo no voy a usar este caso como copy-paste para mi curso, probablemente sí lo utilice como un armazón, como un esqueleto, con el cual yo puedo poner algún contenido, algunas estadísticas, por ejemplo, y enriquecerlo, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajo con algunas evaluaciones para marcar y tengo un banco de preguntas de alrededor de 100 preguntas. A veces me ha costado ir incorporando nuevas preguntas cada ciclo en mi curso, ¿no? Y debo hacerlo para poder generar pues una mayor variedad, ¿no? Entonces, me animé también a preguntarle a ChatGPT. Por ejemplo, le dije, crea 3 preguntas sobre ventaja competitiva según Michael Porter que sean para elegir entre 4 respuestas con solo una de ellas correcta, ¿no? Y ChatGPT creó las preguntas, ¿no? Y por supuesto yo he tenido que validar que la respuesta y la pregunta sea correcta, no es el trabajo que me toca hacer, ¿no? Pero así como elige 3, yo le podría haber dicho, por ejemplo, 5 temas de Michael Porter y genérame 30 preguntas, ¿no? Entonces, acá vemos pues un factor de productividad. Y es importante también comentarles que todo esto entre ChatGPT y yo nos tomó unos 2 minutos hacerlo, ¿no? Así que yo creería que si cualquier profesor invierte 1 o 2 horas semanales en poder optimizar su clase de manera continua, seguramente podemos hacer algo mucho, mucho más rico, ¿no? Muy bien, yo les agradezco por su atención, como fue la introducción que nos hicieron. El Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima se ha creado justo para poder hacer monitoreo de nuevas tecnologías y hacer una difusión al respecto. Y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y también ahí van a encontrar los boletines que vamos publicando. Ya hemos publicado el primero, estamos a puertas de publicar el segundo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Percy, y muchas gracias por esta información que nos das también y por el contenido valioso que produces y distribuyes en la comunidad académica, en la comunidad universitaria. Es algo que enriquece definitivamente el trabajo que realizamos en MetaRed. Ahora, antes de pasar la palabra a Laura Alonso, quería resaltar algunos puntos que han sido planteados pues, por Percy para para tenerlos en cuenta, ¿no? Uno es el tema de la ventaja de utilizar la tecnología para ampliar el alcance, no solamente desde el punto de vista de la distancia, sino también a través del ejemplo de este tutor permanente de Harvard a través del tiempo. Es como el estudiante puede estar permanentemente conectado al proceso de aprendizaje sin que necesariamente tenga que ser en el tiempo del docente o en el tiempo de la universidad, sino en el tiempo del estudiante. Una ventaja que probablemente podemos encontrar. Pero también desde el punto de vista de la diversidad, señalaste, Percy, de la facilidad que tendríamos de crear contenidos por ejemplo, en quechua o en aymara o en otras lenguas originarias que pudieran también hacer más accesible nuestros contenidos y nuestras dinámicas y experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Y finalmente, un elemento que, si bien no mencionaste directamente, también está incluido en este espacio, es la posibilidad de generar distintas versiones de nuestros contenidos para también brindar accesibilidad a estudiantes con algunos retos especiales. Entonces, son de las ventajas que se encuentran en estas aplicaciones de la inteligencia artificial que permiten a los docentes cumplir con el objetivo sin que eso signifique morir en el intento, ¿no? Por la cantidad de trabajo que ello podría significar.
Pero, y hay un elemento que señalaste muy bien en tu ejemplo, cuando le pides las respuestas a ChatGPT, dices, bueno, pero tengo que validar, ¿no? O sea, esto requiere la participación del docente, y tú lo señalaste además, ChatGPT y yo hicimos esto, ¿no? Como si fuera un equipo. Entonces, dejo ahora a ustedes con Laura Alonso Alemani para que nos haga su presentación. Bueno, hola. La verdad, muy interesante esta presentación. Siempre me deja pensando también en todo lo que tiene que ver con la productividad, ¿no? Este objetivo que a veces nos resulta poco ajeno, eh, quizás no ajeno, pero sí quizás un poco cuestionable, ¿no? Productividad a cambio de qué, ¿sí? Así que yo vengo a ser eh, de abogado del diablo, como si dijéramos hace muchos años que me dedico al procesamiento del lenguaje natural, así que yo en realidad estoy muy contenta de que haya todos estos avances, pero también venimos trabajando desde hace varios años, especialmente con la Fundación Vía Libre, que es una ONG de derechos digitales, em, en entender mejor cuáles son las implicaciones sociales, los impactos sociales de estos avances tecnológicos que a veces suceden de una forma vertiginosa y se instalan en nuestra sociedad, producen cambios en nuestra sociedad sin que los podamos llegar a integrar del todo. Así que voy a tratar de ser breve y voy a tratar de no ser muy oscura tampoco, por eso he puesto unas transparencias un poco más alegres, ¿no? Bien, primero me gustaría que tratáramos de explicitar un poco los mitos y miedos que están dando vueltas sobre la inteligencia artificial, porque nos ofuscan un poco y no nos dejan ser tan criteriosos como deberíamos ser, ¿no? Eh, el mito grande que tenemos es que, bueno, va a venir una inteligencia artificial y va a dominar el mundo y nos va a matar a todos o nos van a poner en unas cápsulas para robarnos la energía, ¿no? Y ese miedo un poco irracional es un miedo que, em, sobre el que se están montando muchas narrativas, especialmente de parte de las corporaciones, narrativas que vienen teniendo mucho efecto, ¿no? Nosotros largamos la Declaración de Montevideo sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en Latinoamérica y recién cuando Elon Musk sacó su cartita diciendo no, no, paren las rotativas, ahí empezaron a llamarnos para hacernos notas sobre la Declaración de Montevideo. Entonces, bueno, efectivamente, a nivel comunicativo estos miedos están funcionando, ¿sí? Sería bueno que nosotros desde la universidad tengamos una postura un poco más elaborada con respecto a esto. Y además de los miedos, tenemos las grandes esperanzas, ¿no? De esta inteligencia artificial que nos va a ayudar porque es buena y además simpática, ¿no? Bueno, la realidad es mucho más pedestre, ¿no? La realidad es que uno escribe cosas y del otro lado también se escriben cosas, ¿no? Y esas cosas a veces parecen información, pero lo cierto es que lo único que tiene es la forma de información, ¿sí? No, no son exactamente información como sería la información que produciría un ser humano, sino que son textos que son verosímiles, no ciertos, ¿sí? Entonces es una cosa bastante más limitadita de lo que venimos pensando, ¿sí? Pero estos mitos y miedos nos están preocupando y nos traen como varias preocupaciones a nivel de la universidad, ¿no? A nivel social también, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la desinformación? No vamos a saber qué creer. No sé cuántos de ustedes les pasó esto cuando salió esta foto del Papa, decir, "¡Ah, mira el Papa, ¡ay, cómo me lo creí!", ¿no? Qué tremendo. Ahora ya no vamos a poder fiarnos de las fotos. Y no, no nos podemos fiar de las fotos de hace mucho tiempo ya, ¿no? O sea, desde que existe la fotografía, existe el, los retoques fotográficos. Entonces, bueno, eh, quizás es una cuestión de empezar a pensar también en estos términos. Nos van a dejar sin trabajo, ¿sí? Esto que muy bien mencionaba Percy, tenemos que decidir nosotros qué cosas queremos automatizar, ¿sí? Pero la verdad es que todos estos ejemplos que has venido poniendo de cómo
estas mecanizaciones nos pueden alivianar parte de de las tareas tediosas que hacemos, bienvenido sea. Yo no quiero volver a lavar ropa a mano nunca, porque nunca la lavé y no estoy dispuesta a hacerlo tampoco ahora, ¿no? Entonces, fantástico. Yo no quiero, me parece maravilloso que todas las tareas mecánicas se automaticen, pero ¿quién decide qué tareas se automatizan? Porque hemos estado viendo cosas, ¿no? Como que se automaticen la atención de salud a las personas, ¿sí? Que, por ejemplo, en las líneas de atención eh, chat, ¿no? A personas con problemas de salud nutricional, ¿sí? Con problemas de tendencia al suicidio, se han puesto chatbots y los resultados han sido muy nefastos. ¿Sí? Entonces, bueno, y el otro gran miedo que tenemos es este de que van a dominar el mundo. ¿Sí? Y en la universidad, además, tenemos el miedo de que nuestros estudiantes se nos van a copiar. Bueno, ¿y qué podemos hacer con todos estos miedos que nos paralizan, que hacen que nos agarremos a un clavo ardiendo, perdiendo mucho del criterio que nos debería caracterizar estando en instituciones de educación superior? Bueno, seguramente podemos tratar de buscar o desarrollar estrategias alternativas, ¿no? Como, bueno, si estamos en un escenario de mucha desinformación, siempre ha habido desinformación, pero quizás ahora lo que sucede con estas nuevas tecnologías es que el volumen de desinformación con el que al que nos enfrentamos diariamente es mucho mayor, o potencialmente mucho mayor. Bueno, aprender a verificar, ¿sí? Eh, Empezar a pensar, a desarrollar criterios, a desarrollar em, argumentos y capacidad de análisis para que todos nosotros, ¿sí? Para que parte de las habilidades de nuestros estudiantes sean qué, eh, qué tareas se pueden automatizar y qué tareas no se pueden automatizar, ¿sí? O qué tareas decidimos como sociedad que no se pueden automatizar, quién toma esas decisiones, cómo son esos procesos, qué garantías necesitamos, qué impactos tienen y cómo queremos absorber esos impactos, ¿sí? Y sobre este problema de que vayan a dominar el mundo, lo cierto es que no sabemos si van a dominar el mundo, que sí sabemos. Lo que sí sabemos hoy es que están concentrando riqueza y poder de una forma cada vez más acelerada, ¿no? Y en ese sentido, los invito a echarle un vistazo al Substack de AI Snake Oil, donde hacen algunos análisis muy interesantes de algunas de estas declaraciones que vienen haciendo estas personas tan prominentes de las corporaciones privadas sobre los peligros de la inteligencia artificial, eh, para comparar eh, los riesgos especulativos que se plantean en estas cartas catastróficas y cómo esos riesgos especulativos corren el foco, nos desvían la atención de riesgos reales, de daños, no riesgos, sino efectivamente daños reales que ya están sucediendo con el despliegue de estos productos que incorporan inteligencia artificial en aplicaciones efectivas y que no se están tratando porque la atención está puesta en otro lado, porque se está cubriendo de una cierta complejidad que no permite eh, facilitar la toma de decisiones y la aplicación de la legislación vigente a la legislación que ya está vigente, ¿no es cierto? A estas aplicaciones que ya están desplegadas, ¿sí? Que podrían, a las que se podría aplicar sin ningún tipo de problema leyes de protección del consumidor, leyes de no discriminación, derecho laboral, etcétera, ¿sí? Bueno, eh, pero más en concreto en, eh, en la educación superior, estos grandes cambios que estamos viviendo nos hacen plantearnos cómo podemos, qué capacidades necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes y en nosotros como comunidad para enfrentarnos un poco a a los peligros y a los riesgos de estas nuevas tecnologías que nos están avasallando con estos cambios tan rápidos, esta vorágine. Em, para eso necesitaríamos primero entender un poquito, ¿sí? De qué se trata, pero pensemos antes de esto en qué capacidades son
las que queremos desarrollar, ¿no? En nuestros estudiantes y en nosotros mismos. Antes, pasado, la memorización era muy importante y esa capacidad queda relegada porque estamos pudiendo externalizar eh, las cosas que antes hacíamos con la memoria a dispositivos y a recursos a los que tenemos acceso de forma prácticamente transparente, ¿no? Como a través de la conectividad de redes. Por eso es que ahora es mucho más que la memorización, son importantes habilidades que siempre hemos valorado como razonamiento y la crítica, pero se incorpora con mucha más importancia las habilidades de verificación. ¿Sí? En adelante, esperamos que sea mucho más valioso desarrollar las capacidades críticas de nuestros estudiantes y nuestros profesores también, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué forma si no vamos a estar entendiendo y adaptándonos a estos cambios tan disruptivos eh, y tan rápidos, ¿sí? Si no es eh, con una capacidad de crítica mucho mayor y de qué forma nos vamos a diferenciar si no es con algo inherentemente humano como es la creatividad, ¿sí? Entonces, me parece que es importante también desde la universidad pensar en los riesgos de estas tecnologías como una oportunidad, como una necesidad de desarrollar habilidades en nuestras comunidades, pero también como una oportunidad para desarrollar. ¿Sí? Me parece que Percy ha estado explicando muy bien qué oportunidades nos traen estos cambios tecnológicos recientes con respecto a la productividad, y eso es muy importante porque en la universidad estamos siempre en un contexto de recursos escasos para poder atender a todo lo que necesitamos atender o a todo lo que quisiéramos atender, porque tenemos una visión de hacia dónde queremos ir y a veces los recursos no nos acompañan, pero probablemente también es una oportunidad para desarrollar algunos aspectos que antes tampoco, que sabíamos que eran importantes, como esta perspectiva crítica, y que por ahí habíamos relegado en otros contextos y ahora eh, han tomado mucha más relevancia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo? ¿No? Eh, bueno, en primer lugar, seguramente es importante que podamos entender cómo funcionan un poco estas tecnologías, ¿sí? Y ahí yo voy a explicarles un poquitito, muy poquito, solamente lo justo como para poder hablar de las limitaciones y de los riesgos de estas tecnologías con un poco más de conocimiento. Em, el, y, en, y además, eh, este avanzar en el cómo enseñamos estas cosas también nos permite avanzar en general en la currícula específica de inteligencia artificial, eh, también trabajando sobre los alcances y limitaciones, sobre los peligros y sobre los aspectos sociales a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo funciona ChatGPT? Bueno, ChatGPT tiene un núcleo muy grande, muy grande, un núcleo la parte central de esta herramienta, este producto en realidad, la parte central de este producto, porque este es un producto que ha hecho una corporación privada eh, y al que no tenemos acceso más que como producto, es decir, no es código abierto, no es una herramienta libre, ¿sí? Em, Tiene un gran núcleo que se ha creado a partir de inferir patrones de grandes cantidades de texto. Para eso se necesitan inmensas cantidades de texto y inmensas cantidades de horas de cálculo, unos volúmenes que la mayor parte de grupos de investigación, la mayor parte de universidades no tienen a disposición, ¿sí? En ese sentido tenemos un problema de soberanía que desde Latinoamérica especialmente nos preocupa y deberíamos no perder de vista, ¿sí? Después de haber aprendido, de haber inferido estos patrones de grandes cantidades de texto, hay una capa de instrucciones, ¿sí? que hace que estas herramientas dialoguen mejor, respondan a preguntas, ¿sí? Esta capa de instrucciones se hace a través de entrenamiento específico de personas, ¿sí? Muchas personas a las cuales se les paga muy poco,
¿sí? Y es otra de las grandes cuestiones éticas de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, el trabajo invisible que hay relacionado con la inteligencia artificial, que habitualmente se desarrolla en condiciones muy, muy precarias y con muy pocos derechos laborales. Y finalmente, hay una cosa que a mí me divierte mucho, porque, bueno, no sé si las personas que tenemos un perfil más técnico también tenemos también como un aspecto lúdico grande, que son lo que le llamamos guardrails, ¿no? Que son como unas reglas eh, con las que se controla que este producto, se trata de controlar que este producto no produzca eh, contenido dañino, ¿sí? Pero las cosas que claramente este producto no ha aprendido son, por ejemplo, la relación entre las oraciones que produce y el mundo, ¿sí? Este producto sabe escribir texto que es verosímil, que suena natural, ¿sí? Pero no solamente no tiene reglas gramaticales, las respeta las reglas gramaticales simplemente porque ha visto muchos ejemplos y, bueno, se da cuenta de qué cosas son frecuentes y qué cosas no son frecuentes y asume que las cosas que no son frecuentes no son frecuentes porque no están bien, ¿sí? Em, pero no tiene ni idea de si las cosas que escribe son ciertas o no son ciertas, cuál es su relación con alguna realidad, no digamos ya una realidad física del mundo físico, sino ni siquiera una base de datos, ¿sí? Verificada. ¿tá? Y tampoco tiene una idea muy clara de cuáles son los efectos colaterales de las expresiones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo eh, digo algo, qué efecto va a tener eso en la persona que tengo del otro lado? Están estos guardrails, estas vallas que se le han puesto por encima de lo que es su núcleo principal de conocimiento, pero estos guardrails son reglas muy rígidas y muy superficiales, ¿sí? Que tratan de contener comportamientos que en realidad no se entienden cabalmente. ¿Sí? Entonces, sabiendo un poco esto, ahora nos interesa eh, entender no exactamente cómo funciona, eso es muy complicado, son redes neuronales que tienen muchas complejidades y seguro que han visto por ahí eh, imágenes del Transformer y dicen, uy, ¿qué es esto? Lo que nos interesa saber es qué hace y eso lo puede hacer cualquiera. Les voy a explicar, les voy a contar un caso fantástico, ¿no? Donde usuarios de Twitter se pusieron a ver que Twitter, cuando uno le daba, ahora ya no, una imagen grande, te hacía un recorte para que te cupiera, para poner un snapshot en el tweet, ¿no? Y lo que se vio es que, por ejemplo, si uno le daba esta imagen, te lo recortaba así. Si uno le daba esta otra imagen, adivinen cómo lo recortaba. Así. ¿Sí? Bueno, con esto los usuarios hicieron como un estudio un poco más sistemático de qué pasaba, lo reportaron a Twitter y Twitter eliminó esa funcionalidad porque hacía más mal que bien. ¿Sí? Eso mismo podemos hacer en nuestra relación con estas tecnologías también. ¿Sí? Según ChatGPT, hay muchas capacidades que tiene ChatGPT y Percy me parece que ha hecho un trabajo fantástico de explicarnos cómo esas capacidades nos pueden ayudar, ¿no? en nuestro día a día y en los estudiantes, ¿no? Nos pueden ayudar a formatear, a resumir, a compaginar diferentes fuentes, a mostrar un contenido de una forma más creativa, ¿no? Me parece que se está usando mucho esto de poner a dos filósofos a hablar, ¿no? Poner a dos padres de la patria a conversar, ¿no? Como una forma de, eh, tener un acceso más amable a los contenidos, ¿no? Te Laura, sirve. disculpa, Sí, una cosita, simplemente, como vamos un poquito mal de tiempo, te quedan un par de minutos simplemente para bueno, avisar. Yo sé que soy la mala persona gracias. por decirte esto, No, pero está bien, discúlpame. está bien. Lo voy a hacer rapidito, Gracias, ¿sí? Laura. No, por nada. Bueno, entonces sirve para hacer trabajos de síntesis, comparaciones, razonamiento, pero eh, el, tiene muchas limitaciones esta tecnología también, ¿no? Nos dan unas ciertas advertencias un poco livianitas, pero si ustedes lo han probado, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, probé esto de preguntarle por mí y inventó. Primero me dijo, ay, no sé decirte. Luego le planteé la pregunta en forma un poco distinta y me confundió con una política. Le dije, no, no, no.
no se trata de esa persona, sino de otra. Y me dijo, ay, perdón. Y volví a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué volvió a hacer exactamente lo mismo? Porque no tiene capacidad de hacer otra cosa. ¿Sí? Esta tecnología, inherentemente por diseño, está pensada para no comprobar si las cosas que dice son ciertas o no. ¿Sí? Entonces yo le di mi LinkedIn, me dijo, ay, sí, según dice en su LinkedIn, Laura es abogada, piti, 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 piti. ¿Sí? Eh, Luego le di mi página de la facultad y me dijo, según su sitio web personal, Laura es matemática argentina. ¿Sí? Lo cual, ninguna de las cosas era cierta. Me estaba diciendo 1000 disculpas y volví a hacer exactamente lo mismo. Eso es abuso de empatía y es una limitación muy grande que no queda suficientemente clara en esta en las advertencias. ¿Sí? 3 semanas después creó otra cosa. Podemos considerarlo como publicidad engañosa. Esto me voy a pasar eh, para no perder más tiempo. Pero les quería comentar también que además de las alucinaciones, también estas tecnologías son muy sesgadas, ¿sí? A pesar de todos sus guardas y todas sus reglas para no producir contenido ofensivo, siguen teniendo muchos sesgos. Por ejemplo, esto lo tuvimos que preguntar en inglés porque en castellano ya lo habían corregido, ¿sí? Pero si yo le pregunto que esta oración, gracias por el asado gordo, es ofensiva, me dicen, no, gordo es una cosa muy cariñosa que se dice en Argentina. Cuando le pregunto, en la cultura argentina, la oración gracias por el asado gorda es ofensiva, y dice, uy, sí, puede ser ofensiva porque, bueno, si vos hablas del cuerpo de las personas, ¿sí? O sea, sesgos hay, ¿sí? Nosotros hicimos una herramienta para inspeccionar sesgos en modelos de lenguaje, si les interesa, acá está. Sí, entonces, estas limitaciones las podemos ver como oportunidades para desarrollar en nuestros estudiantes algunas habilidades, como las habilidades de verificación del contenido que nos está dando, como bien comentaba Percy, ¿no? Del contenido que nos está dando esta herramienta. Análisis crítico de cómo modifica el contenido, qué cosas se invisibilizan, qué cosas se amplifican, y también para trabajar en la sistematización de estas exploraciones, ¿no? Como yo voy haciendo estas eh, exploraciones en el comportamiento de este producto para ver exactamente cómo es, ¿sí? Entonces les dejo acá algunas propuestas para trabajar específicamente sobre las limitaciones, los riesgos, los posibles daños de estas herramientas, ¿no? Bounty hunting, comparación de estrategias, el juego de encontrar el sesgo y en la inspección de los valores que tienen estas herramientas por detrás, que son los valores de sus creadores. Perdón por haberme excedido con el tiempo, pero es un tema apasionante y espero que les apasione tanto como a nosotros. Muchas gracias, Laura. La verdad, sí, apasionante y súper ilustrativo, especialmente estas últimas láminas con recomendaciones sobre cómo utilizar las limitaciones de la inteligencia. Primero, reconocer las limitaciones de estas herramientas y utilizarlas para la educación, ¿no? En vez de negar y decir, esto no sirve, no, por supuesto que sirve. Sirve si lo utilizamos de la manera apropiada para motivar a los estudiantes a desarrollar esas competencias de crítica, de verificación, de creatividad, ¿no? Empujar hacia, pero obviamente siempre en ese análisis entender que estas herramientas crean texto, pero no tienen contexto. No saben sobre qué están hablando. Creo que es algo muy valioso de la reflexión que compartes con nosotros, Laura. Y antes de pasar a la mesa con estas reflexiones, que la verdad es que me parecen súper valiosas, quería generar digamos, quería plantear una reflexión digamos, a los participantes sobre el tema de la productividad y la mecanización, ¿no? En la educación superior y en la educación en general, especialmente por aquello que señalaba Percy, tenemos, bueno, aulas con 40 estudiantes, con 50 estudiantes, ¿no? Hemos mecanizado mucho de la tarea del docente. La hemos mecanizado, ¿no? Ahora, digamos, tomamos a todos sus evaluaciones tipo opción múltiple, A, B, C, D, ¿no? Solamente hay una respuesta verdadera, no hay nada que interpretar. Es una manera de hacer que la evaluación sea más justa, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Estandarizamos nuestra labor docente, medimos todo por horas, como si el tiempo tuviera algún significado
alguna relación directa con el aprendizaje, ¿no? Hemos mecanizado mucho la educación. Y entonces ahora nos preocupa que si lo que vamos a entregarle a la inteligencia artificial es aquello que es mecanizable, entonces, ¿qué nos queda a nosotros si todo lo hemos mecanizado? Entonces, pasamos entonces a la mesa para esta reflexión. Tenemos en la mesa a María Paz Paredes Espinosa, a Carlos Cruz Martínez y a Carlos Astengo Novés, para iniciar estas reflexiones desde la docencia, desde el aula. María Paz. Vamos a dar a cada participante 5 minutos o 3 minutos mejor para ver si podemos hacer 2 rondas. Sí, sí, voy a ser muy breve, solo unas ideas iniciales. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación a estar aquí y mi felicitación a Laura y a Percy porque creo que ha sido muy ilustrativo. Y lo que sí que he visto es que al final, aunque aparentemente yo creía que iban a ser posiciones muy contrapuestas, pero creo que no lo han sido tanto, porque realmente los dos nos han acabado hablando de las posibilidades que tienen estas tecnologías. Y es un poco la posición que yo defiendo cuando hablo de tecnologías para la educación, ¿no? Y respondiendo también un poco a la pregunta de Jorge, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos buenos docentes. Y para mí ese concepto de buen docente pues es un docente con compromiso profesional y con capacidad de ir aprendiendo, ir adaptándose en todas las profesiones hoy en día. Exigen un desarrollo profesional continuo, ¿no? Lo que aprendes en la universidad, y esto luego nos lo explicará mejor Carlos, que acaba de terminar su grado, pero bueno, son unos conocimientos de base. Eso no te va a servir para toda tu vida y para toda tu carrera profesional, ¿no? Tus 30 años de carrera, y con la docencia pasa igual. Yo sí que, bueno, conozco las alucinaciones del ChatGPT, los errores, los sesgos, pero eso no quita el potencial que tiene y el valor que tiene. Y hilando un poco con lo que decía Percy, es que la inteligencia artificial no solo es ChatGPT. Yo soy docente universitaria. Y desde que empezaron a lanzar, bueno, ya veníamos oyendo pues el informe Horizon y la UNESCO y la Comisión Europea y nos hablaban, ¿no?, de inteligencia artificial, pero los que no nos dedicamos a eso, como Percy, pues bueno, lo veíamos como de lejos. Pero es que ahora lo tenemos ya aquí, lo podemos usar. Y yo lo que veo es que son herramientas potentísimas. Además es que, bueno, los que estamos un poquito enganchados a este mundo de la inteligencia artificial, el ritmo de crecimiento es que es apabullante. O sea, es que no damos abasto a experimentar con una herramienta un día y ya tenemos otra. Herramientas que nos resuelven, que nos diseñan unidades, que nos diseñan vídeos, que nos hacen infografías, pero incluso en el ámbito académico, herramientas que nos ayudan a analizar datos estadísticos para escribir un artículo, a hacer tablas, a yo qué sé, lo que he probado. O sea, es que he probado ya 1000 cosas, ¿no? Herramientas para buscar bibliografía, porque así como ChatGPT inventa, lo que no sabes se inventa, no sabes muy bien si es fiable, pero es que hay herramientas ya basadas en inteligencia artificial para nuestro ámbito académico que te llevan a artículos que están publicados en revistas científicas, indexadas y absolutamente fiables, y que te los buscan, y además es que hasta te buscan el párrafo que tú necesitas para tu investigación. O sea, es que es absolutamente sorprendente cómo se está desarrollando y con qué velocidad. Entonces, por terminar mi primera intervención, que sé que esta parte es más de debate, yo creo que esto es un reto para los docentes. Creo que ese modelo de competencia digital docente, donde se nos habla así en general de las tecnologías digitales, pues hay que ampliarle los indicadores, porque hay que formarse para ver qué posibilidades tiene, cómo lo podemos integrar, cómo lo podemos utilizar y cómo van a utilizarlo nuestros alumnos universitarios, porque ya lo están usando, no nos engañemos. Si pensamos que los alumnos no lo conocen, pues somos unos ingenuos. Entonces yo creo que es un mundo apasionante que se nos abre ante nuestros ojos, y yo, pues como planteaba Laura, más que miedo, yo creo que hay que ser un poco curioso, ¿no? Y con esa curiosidad intelectual propia de los docentes universitarios, pues afrontar todas esas posibilidades y ver pues cuál es su potencial, ¿no? Conociendo, por supuesto, los miedos, los riesgos, las limitaciones, los sesgos,
Por eso yo creo que tenemos que aprender. El conocimiento para mí es un elemento básico y esta tecnología como las anteriores, pero esta para mí es una absoluta revolución. Yo hablo de las distintas revoluciones en el ámbito de las tecnologías para la educación, en su momento Internet y luego la web 2.0 y las redes sociales, y esto yo creo que es un cambio absoluto de paradigma para el que nos tenemos que preparar. Muchas gracias, Paz. Carlos Cruz, tu perspectiva. Buenas. Bueno, pues yo voy a retomar un poco desde donde lo ha dejado Paz, precisamente desde el punto de vista que yo he tenido de la universidad y demás. Considero que al final la inteligencia artificial es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición y sobre todo en la línea de lo que ha dicho Laura, la incertidumbre que hay al respecto, sobre todo yo creo que en cuanto al alcance, es lo que más genera en la actualidad los miedos y las preocupaciones que tenemos, pero en lugar de coartarlo o prohibirlo, yo considero que siempre se debe apostar más por una integración y, aunque sea un poco al modo ensayo y error, pero ir descubriendo su potencial e integrándolo en el sistema, porque al final, sobre todo la universidad, que siempre ha sido un motor de cambio y de transferencia del conocimiento, quien tiene que establecer los cauces para que su implementación en la sociedad, porque tarde o temprano acabará llegando a muchos más ámbitos, se haga de la forma más correcta y pueda inferir que el impacto negativo sea el mínimo posible a través de la educación y la concienciación en lo que viene siendo la sociedad. Nosotros, al final, ya desde hace bastante tiempo, Europa apuesta por un sistema que es en un sistema universitario mucho menos de memorización y mucho más de planteamiento crítico, y en esas herramientas como la inteligencia artificial pueden ayudar mucho. De hecho, ya yo creo que cada vez menos el miedo a la copia existe, puesto que al final cada vez se oyen más, porque yo he tenido cada vez más compañeros que profesores han permitido apuntes o las fórmulas matemáticas o aspectos así en los propios exámenes, y al final ese cambio de mentalidad se está dando y yo creo que la inteligencia artificial puede aportar muchísimo en ese aspecto. Ok, muchas gracias, Carlos. Profesor Carlos Astengo. Sí, gracias. Varias reflexiones. La inteligencia artificial no es nueva, ya tiene bastante tiempo por aquí. De hecho, le había pedido a Susana si podía presentar un par de slides. Denme un segundito, nada más por ponerlos así. Esto es lo que Hollywood nos ha dicho que es inteligencia artificial, y por ahí Laura nos decía, son nuestros miedos, ¿no? Eso es lo que básicamente, sí podemos encontrar por ahí algunos robots, podemos encontrar algunas cosas buenas, pero básicamente Internet sí también, pero Hollywood nos ha venido diciendo, para allá va la inteligencia artificial. Sin embargo, si le preguntamos a la gente de negocios, nos dice, oye, no, es que la inteligencia artificial viene, me va a permitir hacer miles de cosas, me va a permitir tener una mejor productividad, me va a permitir hacer 100,000 cosas. La verdad es que ninguna de las dos viene siendo inteligencia artificial. Inteligencia artificial es esto. Esto realmente es inteligencia artificial. Es el conocimiento que como humanos llevamos hasta este momento y que los tratamos de poner. Ahora, estas cosas, estas redes neuronales, estas ecuaciones de regresión y demás, no nos sirven de nada si no las podemos poner como esto. Es decir, necesitamos de alguna manera traducirlo. Entonces, nos da muchas oportunidades con nuestros alumnos de trabajar con ellos las reflexiones. ¿Cómo esas cosas las podemos poner? ¿Cómo realmente esa inteligencia artificial aprendió? Una pregunta que yo le hago a mis alumnos normalmente es, a ver, ya los que se están por graduar, como en este caso Carlos, pues uno llevan normalmente unos 17, 20 años de educación escolarizada. No me voy a meter en cuestiones de que uno puede aprender desde el vientre materno, pero en la parte escolarizada llevamos alrededor de 17, 20 años aprendiendo. Y luego yo les pregunto, ¿realmente qué significa aprender? Cuando decimos qué significa realmente pensar, qué significa realmente ser racional, qué significa realmente ser consciente. Entonces, así como Percy les puso por ahí la parte del Hype Cycle de Gartner, yo quisiera ponérselos ahí también. Hay muchas tecnologías. Recuerden que es una carretera y cada bolita,
cada tecnología tiene diferentes velocidades desde que surge hasta que se va al pico de expectativas infladas hasta que llega al plató de productividad. Si por ahí ustedes identifican, van a ver que está la inteligencia artificial generativa que se hizo viral a finales del año pasado, principios de simplemente porque entró en las redes sociales. TikTok lo hizo famoso. Y qué bueno que lo hizo famoso porque nos da la oportunidad de platicarlo con nuestros alumnos y de cuestionarnos, oye, ¿cómo aprende esto y cómo aprendemos nosotros? Entonces podemos hablar de modelos de aprendizaje con ellos y llevarlos a una meta reflexión, es decir, no solamente reflexiona sobre lo que estamos viendo en clase, sino reflexiona sobre cómo estás aprendiendo y lo que nosotros sabemos de cómo aprende un niño, lo estamos llevando a cómo aprenden las máquinas. Con todo lo que Laura nos decía, con nuestros sesgos, con nuestros miedos, se los estamos poniendo ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr tener una máquina, un niño, lo que ustedes quieran, que aprenda sin todas esas cosas? Entonces tenemos que empezar a ser más críticos. Ahí yo también les diría, revisen el Hype Cycle de educación, veamos dónde están y veamos que muchos de estos elementos ya están relacionados con inteligencia artificial. No sé cuánto tiempo tenga porque me puedo seguir aquí hablando o lo paramos en este momento. Vamos. No, muchas gracias, Carlos. Hacemos una segunda ronda. Yo creo que es súper valiosa las preguntas que estás señalando porque refuerzan la necesidad de trabajar, digamos, nuevas capacidades o trabajar más en algunas capacidades que ya veníamos trabajando con los estudiantes. Yo recuerdo a inicios de año, cuando todo esto recién estaba empezando, ¿no? Hubo un congreso de docentes aquí en la UPC en Lima, Perú, y se preguntó a los docentes sobre estos miedos, ¿no? Este tema de me va a reemplazar la computadora, qué parte de mi trabajo se va a reemplazar, qué debo cambiar en mi actividad docente. Y parte de la reflexión nos llevaba a que esto que ya se había visto antes de que lo que es mecanizado es lo que le podemos entregar a la inteligencia, a las máquinas, y qué es lo que no debemos entregarle a las máquinas. Se discute sobre este tema de que, bueno, que la inteligencia artificial va a reemplazar mucha parte de nuestro trabajo, pero no nos va a reemplazar completamente porque lo que tenemos que hacer es comenzar a destacar aquello que nos hace humanos de nuestra labor docente. Y un docente levantó la mano y preguntó honestamente, ¿qué significa ser más humanos en el futuro con la inteligencia artificial? ¿Quién se atreve a responder? ¿Paz, Carlos? ¿Cuál de los dos, Carlos? El que tome la palabra. Mira, lo digo yo. Yo creo que sobre todo desde la perspectiva que yo tengo de ser estudiante de la universidad, creo que sobre todo en la labor del docente en la vida universitaria, sobre todo destacando el factor humano, tiene que ser la interacción directa con el estudiantado. Más allá de que al final el contenido que se intenta transmitir muchas veces ya está disponible, ya se tiene, cada vez es más plural y hay mayores formatos, desde pues, presentaciones, vídeos, apuntes. Encontramos un montón de información y sobre todo hoy en día pues tenemos internet y podemos duplicar esa información, triplicarla y aumentar su volumen infinidad de veces, pero siempre la interacción persona es una cosa que al final, por lo menos hoy en día y yo creo que nunca va a poder ser reemplazada porque al fin y al cabo siguen existiendo, por ejemplo, las tutorías, no sé si fuera de España también se llaman tutorías, pero es una herramienta que es muy útil, mucho estudiantado acude a ella, se considera que es imprescindible y al final es ahí en las distancias cortas, atendiendo preguntas concretas y casos muy particulares que tiene el estudiante en cuestión, al final, como hemos dicho antes, con un trato muy personalizado, con un modelo de educación muy personalizado en cada uno, donde se atajan los principales problemas que tiene cada persona. Entonces, al final, yo creo que este papel de la inteligencia artificial cada vez abarcará más la docencia a gran escala, que es la menos profunda, la que requiere de menos particularidades, y permitirá a los docentes entrar en mayor profundidad en el tú a tú y en la parte más de un modelo
individualizado de cada persona. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, la personalización de la educación es una de las promesas que tiene la inteligencia artificial. Carlos, ¿tú querías agregar algo? Sí, Carlos Centeno. varias cosas. Sí, creo que el título del webinar no lo dice todo, ¿no? Es el fin de esa universidad como la conocíamos. Creo que esa es la parte en la que volvemos a los orígenes. ¿Qué significa? O sea, quiero hacer una reflexión así muy rápida. En los años anteriores, lo que venía sucediendo es que cada vez teníamos grupos más grandes. Esta parte de la mecanización de la educación. Se empezaron a asustar cuando llegó la web 1.0, porque ya todo estaba ahí en Wikipedia y estaba en otras, bueno, Wikipedia no, ya esta sería 2.0, pero bueno, ya había páginas, luego vinieron las wikis, vinieron los buscadores de siguiente generación, como Wolfram Alpha, y muchas de las herramientas de inteligencia artificial ya las conocían los alumnos. El problema es que los maestros estábamos metidos en lo que estábamos haciendo y no nos dábamos cuenta. De hecho, por ejemplo, Carlos, lo más seguro es que él trabajó en un IDE, que él tecleaba parte del código y el IDE directamente le iba completando algunas cosas. Es una pequeña aplicación. Ya ahorita ya ni siquiera eso. Yo le puedo dar el código a ChatGPT y le digo, oye, pues ¿sabes qué? Quiero que lo hagas óptimo. Y ya me lo puede hacer mucho mejor. Pero bueno, cuando nosotros llegamos entonces a que la educación debería ser personalizada, sí teníamos herramientas. Hay herramientas, aquí los especialistas en tecnologías de educación nos pueden decir, como WebAssign, donde ya no es por opción múltiple, sino el alumno tiene que contestar directamente y cada tarea se pone de manera individualizada. Entonces ya no es posible la copia como tal. Entonces, siempre que hay un problema, aparecen oportunidades y aparecen cosas. ¿Cuál es la oportunidad ahorita? Bueno, si yo tengo un chat que realmente no es tan inteligente, aparenta ser inteligente, lo que sí me da la oportunidad es de preguntarle correctamente. Entonces, eso nos lleva al verdadero concepto de la universidad. La universidad no es donde damos las respuestas. La universidad es el lugar, puede ser virtual o físico, pero es el lugar y el tiempo donde las viejas generaciones entregamos la batuta a las nuevas generaciones. Así se los pasamos a Carlos y le decimos, mira, nosotros como humanidad llegamos hasta aquí y tenemos estos problemas y no los sabemos resolver. En ti está el hacer las preguntas correctas para poder resolver estas cosas. Eso nos lleva otra vez entonces a ese pensamiento crítico. En la universidad, la parte humana es realmente formarnos como seres responsables de este planeta, de nuestra sociedad, del bienestar común de todos. Y eso es plantear las preguntas correctas. Yo creo que por ahí es donde deberíamos de partir. Ahora, la inteligencia artificial así en general, digo, sí teníamos el ChatGPT, teníamos Wolfram Alpha, por ahí Percy comentó de los asistentes personales. Esta es una tecnología que se viene hablando desde hace más de 20 años, donde se decía, la gente de medicina va a necesitar su palmo o algo que le permita ir aprendiendo de acuerdo a cómo aprende el estudiante y que le pueda ir dando los casos de medicina que él necesita, porque a lo mejor me voy a especializar no sé, en ginecología, entonces me va a dar la parte de gine, o me voy a ir hacia dermo, no sé, cualquiera de ellos me va a ir ayudando. Ahorita, por ejemplo, Khan Academy sacó su asistente individualizado, se llama Khan Amigo o algo por el estilo. Búsquenlo, por favor, es muy interesante porque entonces ya no solamente yo veo el video, sino tengo ahí un asistente que no me da la respuesta, no me enseña a copiar, sino me dirige la manera en que yo voy a ir pensando. Entonces creo que esas son las oportunidades que tenemos. Es decir, vas a tener tu asistente y te voy a enseñar a cuestionarte todo, incluso todo lo que sabemos en este momento, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Extraordinarias reflexiones, ¿no? Sobre aquello que tenemos que trabajar en esa, no solamente el pensamiento crítico, en cuestionarnos todo, en la curiosidad y en hacer las preguntas orientadas hacia la finalidad de la universidad, que es transformar la sociedad. Y quisiera cerrar con Paz, haciéndole
trasladándole esta reflexión. ¿Estamos las universidades preparadas para digamos, este cambio de enfoque o este retorno a lo que es nuestro origen? Como dice Carlos, no estábamos aquí para dar las respuestas, sino para motivar las preguntas, la curiosidad y el cambio. ¿Qué tan preparados estamos, Paz? Bueno, pues yo quisiera, antes de responder a la pregunta de Jorge, introducir una idea, porque yo creo que el jugar con el concepto de humanización o deshumanización en torno a las tecnologías, desde mi punto de vista no es muy acertado, porque yo creo que al final las tecnologías son herramientas que utilizamos y la clave está en para qué, cómo, de qué manera, ¿no? Pero no nos deshumanizan per se. Y en relación a esa pregunta de si estamos preparados, pues yo tengo mis dudas porque yo creo que estamos dando incluso, fíjate, me atrevería a decir que pasos atrás. Ya no solo las universidades, sino el mundo de la educación en general. Estamos viviendo ahora en la pospandemia. Y yo durante la pandemia yo era de las que decía que eso iba a ser un paso de gigantes porque los docentes estábamos mejorando las competencias digitales, porque todas las instituciones estaban mejorando sus infraestructuras tecnológicas, que iba a ser, la panacea, ¿no? Pues me retracto de todo lo que dije, porque estamos dando marcha atrás. El sistema educativo, hay una corriente ahora anti-pantallas, anti-tecnologías, y parece que es otra vez los males del mundo, ¿no? Que todos vienen asociados a las tecnologías. Y yo creo que de ahí vienen los principales problemas, porque si ya hay una actitud y una predisposición negativa, pues evidentemente no se va a hacer ningún esfuerzo, ¿no? Para formar al profesorado y para preparar a las instituciones, en tanto que organizaciones vivas, a que afronten este reto. Y siempre están, eso, bueno, desde los años 60, 70, que se viene investigando sobre cómo incorpora la educación las tecnologías, pues siempre están los líderes y los pioneros y los que tienen miedo y actitud negativa y tecnofilia y tecnofobia, o sea, son conceptos que siempre, ¿no?, se han manejado cuando hablamos de tecnologías. Y con la inteligencia artificial, pues nada nuevo bajo el sol. De nuevo estamos viendo esas mismas actitudes, esas mismas posiciones, ¿no? Entonces creo que esos miedos es lo primero que hay que superar para poder afrontar la necesidad de aprender a usarlas y aprender el potencial que tienen. Y yo quería responder así súper rápido a un par de preguntas que he visto en preguntas y respuestas. Bueno, una era la herramienta que yo he comentado que utilizo para buscar referencias bibliográficas y que de verdad que es muy potente y que se llama Consensus y es súper facilísima de utilizar. Yo os puedo decir que es que yo he hecho la experiencia, además de estar yo buscando en las bases de datos 2 y 3 horas artículos muy especializados de un tema muy concreto y pedírselo a Consensus y encontrar una lista de referencias en 5 segundos y mejores que las que había encontrado yo, o sea, impresionante. Y como esas, montones. Si alguien quiere que le pase listas de herramientas de inteligencia artificial para usarlas, que me manden a mi correo. Bueno, yo en el Twitter a veces pongo alguna también que pruebo y que jugueteo. Y bueno, y si no por correo, pues yo como ando todo el día, me voy haciendo mi lista de herramientas útiles, pues nada, algún día la publicaré, pero si alguien quiere, pues se la paso. Y había una pregunta también, y ya con esto termino, porque la vi así de refilón en el chat de preguntas y respuestas, en relación a las grandes corporaciones, ¿no? Y qué pasa con las instituciones universitarias, las grandes tecnológicas. Pues a mí me vais a permitir también, pero voy a expresar mi opinión en ese sentido, y creo que después de muchos años de un movimiento muy potente, de movimiento, bueno, pues colaborativo, ¿no? De promover el código abierto, el software libre, todas las universidades como, bueno, moviéndose en una misma línea orientada hacia la promoción de la colaboración y de la cooperación. Y ahora veo que también hay un poco de movimiento en sentido inverso, de irse a las grandes empresas tecnológicas
Y para mí es un poco, perdonadme la expresión coloquial, no sé si en vuestros países también se dice, pero en España utilizamos la de vender tu alma al diablo, ¿no? Un poco estamos vendiendo nuestros datos, nuestra información a esas grandes corporaciones que a lo mejor en un primer momento pues nos lo ponen gratis, después puede que sea barato, pero al final es mercado y en el mercado lo que se mueve es dinero y de alguna forma u otra se lo cobrarán. Yo eso lo tengo muy claro. Y bueno, respondiendo a la pregunta que no recuerdo quién, perdón por no decir el nombre, no recuerdo quién lo había preguntado. Muchas gracias, Paz. De hecho, hay varias preguntas más en el chat y en el Q&A. Vamos a descargar estas preguntas para darle respuesta en el post que vamos a hacer con el video y las presentaciones que vamos a compartir, que también es cosa de lo que han preguntado, de esta charla. Pero antes de cerrar, quiero darles y por supuesto agradeciendo desde ya a Percy, a Laura, a ambos Carlos, a Paz, quiero darle la palabra a Manuel Almanza, que está ahora acá en pantalla, porque nos va a anunciar sobre las fechas de las próximas ediciones de esta serie de webinars sobre inteligencia artificial. Buenas, hola, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, quería agradecer a todos los panelistas por sus intervenciones que han sido magníficas, muy interesantes. Este primer webinar de este ciclo de 3 webinars que ha organizado y que está organizando MetaRed TIC precisamente era un webinar para la concientización hacia los docentes y hacia los asistentes en general sobre pues el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras instituciones de educación superior. Vamos a hacer otros 2 webinars, vamos a realizar otros 2 webinars que van a ser mucho más prácticos en cuanto a aplicación a las tareas de los docentes en su día a día. El siguiente webinar va a ser el 6 de septiembre de 2023. Es un webinar que hemos titulado Experiencias de cómo la IA ayuda a la generación de contenidos docentes multimedia. Y en el mismo, como bien dice el título, pues se darán casos prácticos de cómo generar contenidos audiovisuales, en fotografía, contenidos de todo tipo, presentaciones en PowerPoint, cualquier tipo de contenido audiovisual. Y el próximo también 27 del 9 del 2023, 27 de septiembre, habrá un tercer webinar que se centrará más en el uso de ChatGPT e inteligencia generativa en general en el proceso de evaluación de los docentes. Entonces también se darán ejemplos prácticos sobre este uso en cuanto a la evaluación con ChatGPT. Nada más, les invitamos, por supuesto, a acudir y a asistir a esos webinars que serán muy prácticos, con muchas experiencias de docentes aplicados a las tareas del profesorado iberoamericano en su día a día. Nada más, Jorge. Por supuesto, lo iremos anunciando en redes sociales y lo iremos difundiendo también a través de la página web de MetaRed. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Entonces, manténganse en contacto y, por supuesto, aquellos que todavía no forman parte de MetaRed, bueno, ingresen a metared.org y busquen el formulario para inscribirse y formar parte activa de esta red iberoamericana de universidades que tiene, además de estos webinars, muchas otras actividades en áreas de ciberseguridad, tecnología educativa y transformación digital de las universidades, que son, yo sé que encontrarán muy interesantes. Así que muchas gracias por haber participado, muchas gracias a todos los panelistas, gracias Susana por alojarnos en este espacio, muchas gracias Manuel, que tengan un muy buen día o unas muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Yo simplemente apuntar que he dejado en el chat la URL del canal de YouTube de MetaRed, donde va a estar la grabación de este webinar y de los siguientes webinars y, por supuesto, los que hemos hecho anteriormente, por si alguien quiere entrar y poder verlos. Muchas gracias a todos.
Gracias. Saludos. Gracias. Adiós. Saludos a Gracias. todos. Gracias.